Dios les bendiga a todos. Es un privilegio poderles saludar. Un saludo especial a la Sister Winnie. Es una bendición poderles acompañar un poco eh, sorprendida con lo que el Señor hace y pues escuchando al hermano. Bueno, sí estamos en Luzón, en la isla de Luzón, pero en la ciudad de Quezon. Por si alguno viene, Quezon City, ya estamos un poco más activos en redes, pues en Facebook. Entonces allí pues nos van a poder encontrar o seguir el WMM, lo tenemos en inglés, no MMM, sino WMM de Philippines, y hacemos pues servicios en inglés, servicios en español, solo uno, y servicios en filipino. Dios ha sido bueno y por gracia del Señor estamos aquí. Hace 8 años, perdón, hace 11 años llegamos a este país, a la isla de Filipinas. Estuvimos acá sirviendo por espacio de 8 años, soltera. Regresamos a Colombia por razones de salud. Dios permitió que allí conociese a quien hoy día es mi esposo. Y hace 3 años volvimos a regresar, pues ya junto con él, a trabajar. Estamos en esa segunda parte y Dios ha sido bueno con nosotros. Reciban saludos de parte de él, también de los otros hermanos que están aquí de Colombia. Él es el pastor Walter, quien Que le está bendiga, aquí. siervo. Que Dios te bendiga. Dios les guarde, que tengan feliz tarde. Amén, gloria a Dios. Noche, no, noche, Noche. perdón. Estamos descuadrados de horario. Bye bye. Sí, la diferencia horaria es cierta. Acá son 13 horas más adelante. Para nosotros es domingo. Acabamos de terminar la escuela dominical y ahorita en la tarde pues vamos para otros lugares. Dios ha ido abriendo puertas y Dios ha sido bueno. Gloria al nombre de Cristo. Me disculparán, yo no predico muy a menudo en español. Dios ha sido pues misericordioso y ya desde que está mi esposo, pues él se encarga de los servicios en español junto con los otros hermanos. En mi caso, predicamos en filipino y en inglés, entonces puede que se me salga alguna palabra que no era la de español, entonces mil disculpas, soy colombiana de nacimiento, pero filipina de corazón, entonces a rato se mezclan un poquito las. Vamos a hablar sobre este tema, José, un hombre que aprovechó su proceso. En la obra del Movimiento Misionero Mundial, por gracia del Señor, desde que empezamos a caminar con Cristo, anhelamos todos, diría yo, o la gran mayoría, en servir al Señor. Es un sueño que tenemos, servir al Señor. Algunos quizás anhelamos o anhelan ir a otro país, estar en otro lugar, pero todos anhelamos servir al Señor y ese debe ser el anhelo, amén. Si alguno dice yo no anhelo servir al Señor, eso sí es de revisar, amén, porque como hijos de Dios estamos llamados a servir a nuestro Padre. Pero muchas veces lo que nos falta es preparación. Anhelamos, pero no estamos preparados. Y allí empezamos a poner nosotros los límites. Yo no voy a hacer esto porque no soy capaz, yo no voy a hacer esto porque no tengo la capacidad. Pero no nos damos cuenta que el Señor, a medida que nos va procesando en nuestra vida cristiana, Él ya nos ha estado preparando. A veces nosotros pensamos y es una bendición tener esa oportunidad de la escuela misionera, pero sabemos que la escuela misionera nos dará herramientas, mas no nos preparará absolutamente para todo, porque digamos, lo que puede hacer la escuela misionera es una bendición, es una base, pero no lo es todo. Quien va a darnos todo lo que necesitamos es el Señor, porque el día de mañana que estemos sirviendo no podremos llamar a la sister Winnie o al hermano Willy, y hermano, y aquí quizás lo podamos llamar, y si no, y si es un día que estemos en una situación difícil, que no haya quizás acceso a internet, allí quien va a estar es el Señor. Amén. En Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a los que conforme a su propósito son llamados.
Entonces quisiera invitarles, hermano, a pensar cuál es ese propósito para el cual Dios le ha llamado. ¿Cuál siente usted que es el propósito de Dios con su vida? Porque yo sé que todos tenemos un propósito por el cual hemos sido llamados. Y en ese propósito de Dios, cuando somos hijos de Dios, todas las cosas que Él permite en nuestra vida van a ayudar, van a ser para bien. En el momento quizá no las entendamos, pero el Señor las va a ir encajando y vamos a ver al final o en el debido momento que fueron parte de la preparación de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios y cuál ha sido el proceso de Dios con su vida? Veo diferentes rostros, diferentes edades, así que me imagino que el propósito ha sido diferente. Amén. El proceso ha sido diferente. Algunos quizás hemos pasado por más cosas, otros apenas están empezando y quizás a veces vemos que el problema es grandísimo y no lo es tanto. Cada uno tiene un proceso diferente y ese proceso no lo podemos escoger. Amén. Nos gustaría quizás algunos haber escogido el país donde nacimos, pero no pudimos escogerlo. No pudimos escoger tampoco quiénes fueron nuestros padres. No pudimos escoger nuestra raza. Amén. No pudimos escoger las cosas que tenemos hoy día. No las pudimos escoger. Lo que sí podemos escoger es cómo vamos a vivir. ¿Vamos a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o no? Esa sí es nuestra decisión. De allí que el Señor Jesús dijo, el que quiera venir en pos de mí, Él le da la opción al que quiera. Hay que seguir unas reglas, pero está la opción para todos. Ese proceso no lo podemos escoger, tampoco lo podemos evitar. No nos podemos saltar. A veces quisiéramos que el Señor nos llevara ya a la obra misionera y queremos estar ya en ese país. Y quizás algunos hayan tenido, por gracia del Señor, sueños, visiones, revelaciones y queremos que sea ya, pero es en el tiempo del Señor. Lo importante es que la etapa del proceso que yo estoy viviendo, yo la aproveche. Por eso el tema es José, un hombre que aprovechó su proceso, porque muchas veces, hermanos, vamos a ver que estamos viviendo una etapa, no la aprovechamos y cuando pasamos a la siguiente no estamos preparados. Entonces se nos pasa el tiempo y cuando llegamos allá, uy, yo hubiese aprovechado las clases, yo hubiese estado en todos los cultos, yo hubiese aprovechado todas las enseñanzas, el discipulado, pero algo que incluso veíamos hace un ratico en el servicio acá en Filipinas, el día de hoy ya no se va a repetir. El día de hoy es de hoy. Mañana será un día diferente, con retos diferentes. El mismo Señor Jesús dijo, cada día viene con su propio afán. Y muchas veces nosotros descuidamos el día de hoy por anhelar el de mañana. Y descuidamos lo que el Señor nos permite hacer hoy por anhelar lo que quizás sí va a llegar, pero va a llegar más adelante. Pero este es el día que el Señor ha preparado para nosotros que debemos aprovechar. Porque a veces, hermanos, no sé si ustedes lo han experimentado, hemos visto hermanos que tienen un sueño de que Dios los va a usar y antes de que Dios los use ya empiezan a vivir y a sentir y a creer que pueden demandar cosas. Porque a veces, hermanos, y es triste ver que a veces cuando somos un miembro normal en la iglesia, somos humildes, sencillos, pero quizás cuando tenemos un gradito más, entonces ya sentimos quizás que ya yo puedo hablar más duro, que quizás yo puedo exigir, cosas así, hermanos, que van a hacer un obstáculo en nuestra vida y en nuestro servicio a Dios. José no permitió que aún promesas de Dios le cambiaran quien él era. Amén. No sé, hermanos, a veces en qué ocasión o en qué circunstancias ustedes puedan estar, en qué trabajo, pero a veces sentimos que el trabajo es casi que una maldición, porque yo trabajaré en esto es tan difícil, y no nos damos cuenta que ese trabajo lo vamos a necesitar más adelante, lo que podemos aprender allí. José aprendió a ser sumiso a su amo, pero aprendió de economía. ¿Qué llegó a ser él más adelante? A ser el gobernador de Egipto.
tenía que saber de economía, tenía que saber de administración. Si no era capaz de administrar la casa de Potifar, ¿cómo iba a administrar todo el imperio de Egipto? Amén. Y si nosotros, hermanos, no aprendemos quizás a manejar nuestra economía pequeña, ¿cómo administraremos la economía de una iglesia? Amén. Entonces, es importante, por ejemplo, yo les puedo comentar cuando yo trabajaba en Colombia, a mí me tocaba viajar muchísimo. Bueno, muchísimo no, pero sí viajaba de los 5 días de la semana, viajaba 4 y era a veces difícil, muy agotador. Viajaba a diferentes ciudades, trabajé un año viajando a 11 municipios más o menos y ese era mi trabajo por más o menos 5 años. Trabajé así y siempre pues era agotador y pues cuando llegué aquí a Filipinas, la hermana, la sister Winnie sabe, el tráfico acá es súper complicado. Y para ir a una ciudad de 2 horas sin tráfico, hermanos, yo viajaba, duramos 8 años así, 3 veces a la semana. El servicio duraba 2 horas y eran más o menos 6 horas el viaje. 6 horas 3 horas, 4 horas de ida, 4 horas de regreso para un servicio de 2 horas. Hubo días en que yo me demoré literalmente 6 horas en regresar, después de un culto de 2 horas, 6 horas para volver a casa. Y después me di cuenta que el Señor ya me había preparado en todo eso, el tener paciencia en un transporte, tener paciencia de ir de un lugar a otro, hasta eso, cosas tan sencillas que a veces decimos es que mi trabajo no sirve, esto no me va a servir para la obra, esto que yo estoy haciendo hoy día no me va a hacer, yo necesito es estar haciendo solo esto y no nos damos cuenta que Dios allí nos está preparando. Porque en la obra no solo vamos a predicar, amén, que es lo más importante, pero no solo vamos a hacer eso. Vamos a tener que barrer una iglesia, tener que poner una puntilla, en el caso de mi esposo aprendió de construcción, ha llegado a usar la construcción en el servicio del Señor. Entonces, cada cosa que el Señor le esté permitiendo, aprovechémosla. Amén. Luego sabemos que José, en lugar de ascender, descendió, amén, y cayó preso. Pero aún allí, aún estando en prisión, hermano, vemos que José había conservado su relación con Dios. De allí que lo más importante es nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Y nosotros, hermanos, debemos siempre valorar que lo principal en nuestra vida es Dios, aún en nuestro trabajo. Yo recuerdo que el Señor así lo usó y cuando fue el momento de venir a Filipinas, íbamos a venir por 20 días, pero antes de eso, antes de que ya habíamos comprado los tiquetes, ese era el plan, mi jefe me llamó y me explicó que el siguiente año tendríamos que trabajar en los horarios de culto. Él, por 5 años, Dios me dio gracia con él y él me permitía ir a todos los servicios, domingos, y él me dijo, ya el próximo año no lo vamos a poder hacer así, el trabajo ha cambiado, ya no le voy a dar permiso de ir a los servicios, en las noches tendrá que trabajar todas las noches, los fines de semana vamos a trabajar. En ese momento yo entendí, ya no era mi trabajo, ya no podía. Yo no le dije, deme un tiempo para pensarlo, déjeme orar, nada, yo lo entendí, lo sentí, Dios le dije, bueno, jefe, si es así, renuncio de una vez. Y él empezó a decirme, a explicarme, era un trabajo muy bueno, cómo yo iba a renunciar, qué iba yo a hacer, cómo iba a sostener a mis padres. Y yo le dije, jefe, no, le expliqué, yo le dije, no hay problema, Dios se encargará de mí, Dios sabe todas las cosas. Él sabía que yo era cristiana, por supuesto, y aunque no lo quería, aceptó. Y antes de que supiéramos más de Filipinas, él aceptó. Yo renuncié ese día, firmé y entregué en ese momento porque sabía que ya el siguiente año yo no podría disponer de mi tiempo para servir al Señor como yo lo hacía. Y pues Dios permitió que cuando se dio el viaje a Filipinas, pues no tenía ningún lazo laboral con Colombia, no tenía una urgencia de volver y Dios permitió que me quedase por 5 años. Pero Dios es el que se encarga de hacer eso, amén, de mostrar eso en su momento. Lo que quiero dejarles en esta noche a ustedes es eso. No sé cuál haya sido su proceso, cuál vaya a ser, no sé en qué etapa, si usted siente que en este momento como José ha ascendido o quizás ha descendido,
Quizás usted se sentía más fuerte o quizás hoy se siente más fuerte, pero estamos aprovechando esta etapa del proceso, este momentico que Dios nos permite, porque más adelante Dios nos permitirá pasar a la siguiente etapa. Pero José fue aprendiendo cada cosa. Quizás en el momento él no lo entendía. La palabra nos dice que cuando él interpretó los sueños, él lo que le dice al copero es cuando salgas, acuérdate de mí, me quiero devolver, me quiero ir a mi casa. Es injusto para mí estar aquí, pero el Señor no permitió ni siquiera que el copero se acordara. Esto siempre tocó mi corazón. Cuando los hermanos vienen a hablar con José, ellos no hablaban directamente con José. Ellos tenían un intérprete. Ellos veían en José a un egipcio y ellos le hablaban de mi Señor. No solo no lo reconocieron por su aspecto físico, no lo reconocieron por su idioma. Es decir también, hermano, que José aprovechó el tiempo y aprendió el idioma. Porque imagínese llegar a la posición que llegó José como segundo en el reino y no saber el idioma. Y eso siempre tocó mi corazón porque sabemos que Dios fue quien dio las lenguas, amén. Pero cuando Dios nos concede, a veces nosotros nos sentimos mal porque no sabemos la pronunciación, no entendemos, pero lo importante es aprovechar el momento. Dios se encargará de la fluidez, Dios se encargará de eso desde que nosotros tengamos la disposición. El primer hombre, hermano, que para mí fue de gran impacto en este sentido de los idiomas fue José, porque José aprovechó su tiempo y cuando llegó a esa posición ya sabía el idioma. Él entendió, no sé si desde la casa de Potifar ya lo hablaba con fluidez o empezó a aprender poco a poco, quizás como nos tocó a muchos de nosotros aprender, quizás mostrándole, y esto cómo se dice, y vamos así, quizás la Sister Winnie cuando estuvo su experiencia en China, también poco a poco. Algunos quizás Dios concederá que tengan la preparación antes de otros en el lugar. Pero lo importante, hermanos, es tener la disposición de aprender ello. Amén, de aprender el idioma. Yo les animo a seguirlo estudiando y a veces así no nos cueste, hagámoslo con disciplina, aprovechemos esta parte, esta bendición de aprender este idioma. No podremos escoger cómo llegar allá. José no decidió, voy a ir a Egipto a ser el gobernador, entonces me voy a preparar en la universidad para hacer eso. El proceso de él fue distinto. Dios permitió que sus hermanos lo vendieran y él aprendió lo que era ser gobernador, empezando desde la posición más baja hasta arriba. Pero en cada etapa él aprovechó y aprendió el idioma. Pero tenemos otro ejemplo en la Biblia, hermanos. Pedro. ¿Cómo llegó Pedro a los gentiles? Una comitiva. Cornelio envió una comitiva a recoger a Pedro. Pedro tuvo una visión del Señor, en hecho la encontramos en el capítulo 10, que Dios le dice a estos hombres que han venido a buscar, ve con ellos. Y a algunos nos gustaría eso, que enviaran una comitiva para recoger al hermano tal, para ir al país tal. Y gloria a Dios si se da, pero ¿y si no? ¿Cómo llegó Pablo a Roma? ¿Cómo fue Pablo a predicar a Roma? ¿Ustedes recuerdan? En cadenas. Y el Señor le dice, así como has predicado cuando estaba a punto de sucumbir el barco, le dice el Señor, es necesario que en Roma también prediques. Pero a Roma todo fue con los gastos pagos, eso sí, pero preso. Entonces no sabemos cómo Dios nos vaya a permitir. Lo que sí sabemos es que cuando usted, hermano, usted pone su vida en las manos de Dios, Dios se encarga de todo. Dios se encarga. Quizás no les pueda dar muchos testimonios, además de la palabra, mi testimonio, pero recuerdo, hermano, lo que les decía en mi trabajo. Nosotros vinimos por 20 días y Dios permitió que mi pastor Samuel sintiera de Dios que era necesario que yo me quedase. Yo le dije, estoy de acuerdo, y pasaron 5 años inicialmente, van 11, ya cursando el 12º año. Pero yo no planeé, yo no dije me voy para Filipinas del todo. No. Incluso me salieron ofertas de trabajo que yo dije, en enero yo aplico, en enero cuando regrese, porque el viaje era para finalizar año, en enero yo paso las hojas de vida, los documentos.
pero el Señor no lo permitió. Y quizás usted, hermano, no esté planeando que el próximo año estará sirviendo al Señor, quizás anhelando, mas no planeando, pero el Señor se encargará. Recuerdo una vez un joven me decía con mucha frustración, es que mi pastor no se da cuenta que yo tengo el llamado, él ya debería haberme sacado y no me saca. Y yo le dije, cuando sea el momento del Señor, el Señor lo saca porque lo saca, Él se encarga de eso. Quizás usted va por una semana y cierra en ese país y usted no vuelve. Amén. Pero es el Señor el que tiene que hacer eso. Porque si somos nosotros, hermano, nos vamos y nos devolvemos. Amén. Cuando somos nosotros en nuestras emociones, nos vamos y vemos que no vamos a ser capaces porque no ha sido Dios el que nos llevó allá. Entonces, lo importante es que en la etapa que usted esté, usted la aproveche y a medida que Dios va viendo que usted la va aprovechando, Dios se va a encargar de irlo ubicando a usted. Allí, lo mismo, recuerde, hermano, y esta es una escuela misionera de idiomas. El idioma es una herramienta importantísima que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y que podemos aprovecharla. Dice la palabra del Señor, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a alguno. Cuando anhelamos servir en la obra del Señor, especialmente en la obra misionera, vamos a encontrar, hermanos, muchas veces que el país al que vamos es muy distinto al que nosotros estamos. La cultura, la comida, el idioma, va a ser distinto. Y nosotros como pueblo de Dios debemos entender qué es lo que está de acuerdo a la palabra y qué es lo que no. ¿Qué son aquellas cosas que se oponen a la palabra? Esas las voy a enseñar. Pero las cosas que no se oponen a la palabra, debemos entender, hermanos, que a veces nos tendremos que hacer filipino a los filipinos. Amén. Y si usted va a, no sé, a España, se hará español a los españoles. Y si va a Colombia, se hará colombiano a los colombianos. Si va a Rusia, se tendrá que ser ruso a los rusos. Amén. Porque a veces queremos ir a hacer la obra, pero yo mi comida no la dejo. Yo mi cultura no la dejo. Yo mis costumbres no las dejo. Y amén cuando la cultura no está en contra de la palabra del Señor, pero cuando nosotros la queremos imponer al otro pueblo, vamos a ver que va a ser muy difícil. Hermanos, yo les invito a esto. José llegó al punto de que él era un egipcio más, sin perder sus principios, sin perder su comunión con Dios, pero él era un egipcio más. Él llegó a ser un egipcio. Cuando sus hermanos lo vieron, era el señor de Egipto. Entonces, que Dios nos conceda a nosotros aprovechar el proceso y aprender que cada cosa que el Señor me está permitiendo vivir hoy es para prepararme para ese mañana que Él ya tiene preparado. Y no que yo esté renegando de lo que estoy viviendo hoy porque anhelo lo de mañana, que quizás, hermano, no llegue a vivir el mañana. Quiero concluir recordándoles un testimonio de un hombre que Dios llamó a China y él anhelaba servir a Dios en China, pero estaba muy ocupado en lo que él estaba haciendo y él pues decidió como me voy a enfocar en esto más adelante, lo haré. Y pasaron los años y él como que se olvidó de su llamado, pero ahí, y en un momento pues él dice, ahora sí, ya yo creo que ahora sí. Y él le dice, él ora, y él escribe, él ora y le dice al Señor, Señor, ya, ahora sí, ya estoy listo, envíame. Y el Señor le dice, no, no, ya hay uno que está ya sirviendo, ya hay años. Y él leyó que lo que él anhelaba hacer, ya había alguien haciéndolo, porque si alguien había aprovechado esa oportunidad. Entonces, que el Señor nos conceda, hermanos, aprovechar este proceso, cualquiera sea el proceso, sin importar la edad, sin importar las limitaciones, sin importar la educación, sin importar quizás las lágrimas a veces,
que usted haya tenido que derramar las lágrimas cuando usted anhela y quizás ve que otros ya se van a la obra y usted todavía no. Las lágrimas o quizás esa frustración que uno siente cuando uno ve que alguien más que quizás acabó de llegar aprendió el idioma más rápido que usted y usted que lleva más años luchando no le ha sido fácil. Lo importante es que el corazón sea claro para con el Señor, que Él se encargará de poner todas las cosas en su lugar. Y a veces eso hace parte del proceso para el Señor tratar nuestro corazón, para que no seamos tan sensibles, porque vamos a llegar, hermanos, a lugares donde quizás nos van a hacer sentir mal, donde yo recuerdo una vez que le tuve que decir a un varón que había estado con nosotros y había tomado las clases para bautismo, pero que no estaba listo. Cuando llegó el día del bautismo, él ya sabía que no se iba a bautizar, pero me dijo, hermana, le tengo una sorpresa, sí me voy a bautizar. Y él tenía su cabello largo y todo estaba claro hasta los días enteros que él no se podía bautizar porque todavía estaba en proceso. Pero cuando llegó el día, él me dijo, hermana, le quiero dar una sorpresa, sí me voy a bautizar. Entonces yo tuve que ir a donde él explicarle que no era una decisión tan personal, que habían unos requisitos para con Dios que él no cumplía todavía. Él se enojó muchísimo y me lanzó la puerta y me quedó cerquitica la puerta, empezó a postear acerca de mí en Facebook y estas misioneras colombianas, la hermana Daily que venía acá y así. Y empezó una persecución, por decirlo así, de un tiempo. Yo llegaba a la casa donde él era, donde se hacían los cultos, y desde que él me veía llegar, se subía, se oían las puertas, él hablaba mal. Y si yo hubiese tenido ese corazón de gelatina que a veces tenemos, que si el hermano me miró mal, que si la hermana habló de mí, que si el pastor no se acordó de mí, que si es, no hubiese aguantado eso. Entonces, muchas veces el Señor permite que hayan cosas que estén pasando en nuestra iglesia local que van fortaleciendo el corazón para que cuando yo llegue allá y pasen cosas así o pasen que yo no sienta que empaco maletas y me devuelvo, que yo no sienta que es que esto es muy difícil o que yo no sienta la necesidad de ir a decirle a esta persona cosas que no tengo que decirle. Pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que son llamados de acuerdo a su propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios con su vida? No lo sé, hermano, pero hay un propósito. Lo importante es que usted pueda aprovechar este tiempo. El Señor Jesucristo nos mostró lo que era una vida completa, una vida plena, no porque vivió hasta los 100, vivió hasta los 33, sino porque se entregó completamente. En cada etapa, fue niño cuando tuvo que ser niño, obedeció a sus padres cuando tuvo que hacerlo, trabajó por el tiempo que él tuvo que trabajar, la palabra nos muestra que él era carpintero, y cuando llegó el momento de entregarse a la predicación de la palabra, que era el momento, se dedicó completamente, sin ninguna preocupación. En inglés decimos sin, no regrets. No había algo que lo aferrase. Ya había vivido las otras etapas. Entonces, hermano, quizás este momento no sea todavía el tiempo de full time, tiempo completo en la obra. Quizás usted todavía está estudiando, está trabajando, tiene una familia, que el Señor nos conceda aprovechar, aprender, para que cuando llegue ese momento que anhelamos de servir al Señor, usted ya esté preparado y va a ver que lo que ha aprendido, todo obra para bien. Amén. Eso es lo que quería compartirles en esta noche. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que nos ayude que nos ayude a aprovechar ese proceso. Como les decía, no lo podemos evitar, pero tampoco lo podemos escoger. No somos nosotros los que le decimos al Señor, haz así, porque nosotros somos barro en sus manos. Él es el que determina qué hacer. Pero pidámosle al Señor que nos ayude a aprovechar lo que Él ha determinado para nosotros. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más delante de ti, queremos darte gracias por tu misericordia, por tu amor, por la oportunidad que nos das de ser tus hijos y de servirte. Quiero agradecerte por cada joven, por cada adulto que está
en esta noche reunido con el anhelo de servirte, con el anhelo de buscarte, con el anhelo de hacer algo por tu obra. Tú sabes, Señor, el dolor, la frustración que muchas veces viene cuando no vemos avance en nuestro proceso, cuando anhelamos servirte y como que no se llega el momento. Concédenos entender que aún en el día a día, que aún en el hoy, que aún en el lugar en que estamos, podemos servirte, podemos prepararnos. Concede, Señor, a cada uno la gracia en el idioma que está estudiando. Concede la sabiduría, la pronunciación, la fluidez. Pero por sobre todas las cosas, concédenos, Señor, una comunión íntima contigo. Señor, que en ningún momento se nos olvide cuál ha sido el inicio de este deseo que has sido tú, que ha sido el servicio a ti, que nunca se nos olvide también quién nos lo concede, has sido tú por medio de tu salvación, que tu Espíritu Santo esté avivando siempre en nuestra vida ese amor por ti, por las almas, por tu obra. Concédenos, Señor, tu fortaleza, reprende toda obra del diablo, toda inseguridad, toda depresión, toda tristeza, todo lo que quiera venir a obstaculizar, todo lo que quiera venir a dañar lo que tú has establecido para nuestra vida, que nos conceda, Señor, aprovechar y aprender en cada etapa de nuestro proceso, que podamos ver que es una realidad de nuestra vida, que todo obra para bien. Concédenos, Señor, seguir tu ejemplo y que cada etapa que vivamos, Señor, la vivamos plenamente, la vivamos, Señor, de todo corazón como lo hiciste tú, y que cuando llegue el momento, Señor, de servirte de tiempo completo, si así lo tienes establecido, que podamos hacerlo con entrega, con gozo y con la unción y el respaldo de tu Espíritu Santo. Todo esto lo pedimos en tu nombre y con acción de gracias. A ti, Señor, damos toda la gloria. Amén y amén. Gloria al Señor. El Evangelio de poder, el mundo debe conocer. A ti y a mí Dios escogió para hablar de su amor. Nos envió para luz